Bueno, como no suelen haber dos sin tres, aquí os muestro una nueva conexión con una base de datos, en esta ocasión desde un botijo de Schneider. Os recuerdo las anteriores. La primera la hicimos desde el entorno de CX Supervisor y que nos facilitaba, en su sistema operativo, nos facilitaba la conexión con una base de datos de Windows Microsoft Access. Después, en cada una de las ventanas, íbamos codificando el programa necesario para visualizar las variables, los datos de la base de datos, de la tabla en este caso, o bien insertarlos. Aquí simplemente os refresco aquellas ideas que tenéis bien descritas, totalmente descritas en los vídeos que realicé y subí a YouTube. Bien, os estoy simplemente refrescando las variables que íbamos utilizando y cómo las íbamos organizando. En este caso, un array de 3 dimensiones para poder visualizar 3 registros a la vez. Un poquito más de código para el manejo de los datos del tránsito entre la base de datos y el programa de SCADA, en este caso CX Supervisor. La conexión de un botijo de Siemens con una base de datos puede realizarse de varias maneras y os he subido dos. Una de forma similar a la anterior para acceder a una base de datos de Microsoft y la que os muestro aquí más similar a la que os voy a hacer enseguida con Schneider, que es a través de una base de datos creada y manipulada con SQL. Y aquí también os muestro las instrucciones necesarias para establecer la conexión. Hay que saber un poquito más de informática y de conectores de orígenes de bases de datos. En los vídeos explicativos os detallo paso a paso cómo se crean las tablas y todo el entorno del SQL. Indicaros, eso sí, que como os muestro, la conexión no se realiza a través de un servidor de Microsoft, sino de uno propio de Siemens. Pero todo lo demás es exactamente igual y se maneja con el mismo programa, como veis. Bien, aprovecho para deciros que este vídeo tutorial se lo dedico a un excelente alumno, Hugo, que además es aún mejor persona. Él, a través de una duda que tenía, me motivó a realizarlo y por lo tanto a él está dedicado. Bien, insisto en las imágenes cómo debemos realizar la conexión, que seguramente es lo más delicado de todo esto. Pero también es muy procedimental, como veis. Una vez más vuelvo a las herramientas administrativas para mostraros lo que hay que indicar para realizar la conexión. Y
comprobar de nuevo que vamos a utilizar un servidor de Siemens y no el que nos facilita Microsoft. Bien, vamos a comenzar con Schneider. Partimos de la misma forma con una tabla creada en una base de datos SQL. En esta ocasión desde un servidor SQL Server de Microsoft. Accedemos desde el mismo programa del Management, o como se diga en inglés, bien dicho. Ya la hemos creado. Y te voy a mostrar cómo manejarla desde el entorno de Schneider. Lo primero es establecer en la consola de SQL los parámetros con el controlador de orígenes de base de datos, una vez más desde el administrador, desde herramientas administrativas. Hemos creado esta conexión. En esta ocasión es de 64 bits y estos son los parámetros que debemos poner y crearla con el servidor de SQL. Si tienes alguna duda, pues a través del correo me lo vas indicando. ¿Correcto? Esta es la base de datos que mostraba la consola. Bien, voy a parar el programa que lo estaba ejecutando para mostrarte las cosillas, los objetos que tienes que ir estableciendo. Lo primero es insertar una nueva librería de comunicaciones con SQL, un acceso remoto a SQL. Yo ya la tengo, tú simplemente la añadirías. Una vez realizado, pues escribimos un par de programitas. Este es el básico que he realizado, un paro marcha. Esto ya lo manejas estupendamente. Así que vamos con el POU de cliente SQL. Ahí tienes las variables que tenemos que manejar. Todo esto está extraído de un tutorial de Schneider, aunque ellos lo tienen en un programa de bloques. ¿Qué quieres que te diga? Es de formación profesional mía y yo tenía que hacerlo en estructurado y no en una base de datos creada en mi SQL, sino, ¿por qué no?, para variar, con el propio SQL Server de Microsoft. Aquí tenemos los datos. Esta es la dirección. La anterior era la dirección de tu PC, no del PLC, sino de tu PC de donde estés ejecutando el SCADA. ¿Correcto? Y bien, una vez indicado todo esto, preparado el programa, vamos a manejarlo de una forma bastante similar a como hacíamos la depuración, las pruebas en CX Supervisor o CX Programmer. Luego te lo mostraré. En principio vamos a hacer una lectura de la tabla con una instrucción, con una consulta SQL. Vamos a hacer, como ves, una lectura. Aquí te muestro que no ha habido errores. Eso se podría borrar, pero mientras estás depurando... Bueno, lo dicho, esta operación no es muy distinta de cuando estábamos en el entorno de CX1, de cómo manejar
desde las utilidades del sistema operativo ir depurando programa. Luego las necesidades de programación concreta de tu SCADA será lo que se programe, como hacíamos en el también en el de Siemens, que escribamos el código necesario para ingresar, para insertar en la tabla los valores necesarios. Eso ya, si finalmente te interesa esta conexión a una base de datos, me lo dices y escribiríamos el código preciso en tu aplicación. Bien, continuamos demostrando el funcionamiento. Estamos por el 8, registro número 8, vamos a insertar uno nuevo. En este caso el 9. Y vamos a visualizarlo desde el programa SCADA de Schneider. Aquí lo tenemos. Y volvemos a realizar la operación de lectura. Ya la hemos realizado y vamos a comprobar los valores recibidos, el 1 y al final tenemos el 9, efectivamente. Vamos a, por último, a hacer el proceso inverso. Vamos a escribir aquí unos valores, que en definitiva es lo que pretendemos, insertar valores desde el botijo a la base de datos. Nuevamente con una instrucción, con una consulta SQL, lo realizaremos. Un poquito de paciencia mientras escribo la consulta. El último registro que tenía era el 9, quiere decirse que ahora escribiremos el 10º registro. Ya lo tenemos preparado, vamos a dar la orden de escritura. Comprobamos que no hay errores. Y nos vamos a la tabla SQL para comprobarlo. Siempre tenemos que asegurarnos de leer o estar en la última instancia. No estar viendo datos antiguos. Efectivamente, ahí lo tenemos. Volvamos al programa de Schneider y una vez más vamos a insertar el 11º registro con el que concluiré este pequeño video tutorial. Damos la orden de escritura y lo comprobamos en la tabla y esto es todo. Insisto que si tienes alguna duda o tenéis alguna duda generalizando, os pongáis en contacto conmigo y estaré encantado de resolverla. Nos vemos.